La mega licitación de maquinaria y el posible conflicto de interés. El movimiento Me Too, denuncia justa o arma de doble filo. La campaña antirruido funcionará. La toma de protesta de Ricardo Villanueva como rector de la UDG y además la destrucción del patrimonio natural. Analizaremos el caso de Talpa. Acompáñenos. El empresario que acompañó a Enrique Alfaro Ramírez y a la diputada Mirza Flores al partido de los Lakers de Los Ángeles es el principal socio de una empresa que obtuvo una licitación de más de 3.634 millones de pesos. Se trata de Guillermo Romo Romero, hijo del exdueño de Tequila Herradura y hoy presidente del consejo de la operadora de servicios Mega SADCB Sofom ER. Alfaro se defiende. Fue un proceso conforme a la ley y el encuentro en Los Ángeles una coincidencia. La empresa ganadora y la segunda en la lista comparten la misma representante legal. El PRI y Morena presentan denuncias contra estos hechos, donde aseguran que sí hay corrupción. ¿Debe Gobierno de Jalisco ratificar el contrato o reiniciar el proceso de licitación? Y lo más reciente fue lo ocurrido hoy cuando el gobernador Enrique Alfaro se ha continuado negándose a responder los cuestionamientos respecto a este tema y además terminó denostando, como es costumbre ya, al medio de comunicación que ha iniciado con el seguimiento de este caso, que requiere efectivamente de respuestas para justificar o descartar este posible conflicto de interés. Saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. Muy buenas noches. Julio Ríos, buenas noches. Buenas noches. David Gómez Álvarez. Buenas noches. Y Agustín del Castillo. Buenas noches. Bueno, estrenando nuevo horario, muchas gracias también a ustedes por acompañarnos a partir de este horario, las 10 de la noche. Si Sonia, nos ve cansados es que... ese es el tema, ya, eso por supuesto. Pero bueno, seguramente por alusión... presentó la noticia, claro, exactamente. ¿Qué más quieres? A ver, Hay que Sonia, entrevistarla a ella. por favor, tu punto de vista respecto a lo que va de esta historia. Bueno, pues a mí me parece que es un asunto o es una forma en que se licita en nuestro país que es muy común, armar licitaciones. Todo el mundo sabe o habla de esto, acerca de que sí se cumple con el requisito de la licitación, pero luego se establecen condiciones que impiden que muchas empresas participen o que cuando sí hay empresas que participen, exista una especie de acuerdo subterráneo de esta te toca a ti, esta le toca a tal, y nadie lo denuncia. En este caso, quizá lo más delicado es que fue mucho más burdo, es decir, ni siquiera cuidaron que participaran más empresas, sino que las empresas que participan no tenían ni la más mínima posibilidad de llegar al contrato, y las dos que sí reúnen los requisitos tienen coincidencias que son el que la misma representante legal de las dos empresas aparece en todas las actas de asamblea registradas ante el Registro Público del Comercio y que además esta persona trabajó en las notarías del papá y del hermano del gobernador. Además del primer tema que salió, que es la presencia del gobernador y el empresario dueño de esta empresa, que es Guillermo Romo Romero, en el partido de los Lakers de Los Ángeles, ahí en las primeras filas. ¿Quién pagó los boletos? Seguramente no lo sabremos porque es un asunto privado, ahí sí. No creo que nos enseñen los vouchers del pago con la tarjeta o de cómo pagaron el boleto para decir quién fue realmente que los pagó. Pero lo que sí habla es de una cercanía, pues tú te vas a un partido como esos con alguien que tienes una cercanía. Lo que ha venido después es la falta de claridad por parte del gobierno del Estado de qué es lo que ha sucedido, qué es lo que esperaríamos cualquiera de nosotros ante una investigación. En el caso del empresario, la primera justificación que hay es de que fueron al partido de los Lakers después de haberle dado o de haber ganado el concurso. Ya se llevaron a toda máquina, ¿no? Exactamente. Porque ya había ganado la licitación. Pero el asunto es que es una empresa que ha tenido otros contratos, entonces no me parece que sea una salida o que nos deje, bueno, a mí no, por lo menos no me convence
como explicación. Porque además el juego de o si se de fueron a básquetbol ya es lo festejar menos, ¿no? el contra. Exactamente. Luego, Es lo que destapa como la evidencia, es lo que llama la atención. Pero en este momento porque es lo son menos tan amigos importante. estos señores. Al y final. Entonces luego empiezas el a tema de escarbar. las empresas. Es importante porque si no va al partido, probablemente no empieza de elevar. En el momento en que nos encontramos ya es lo menos Yo importante. no dudaría importante del es- instinto ya ahorita sí, periodístico este de nexo Sonia, que lo se ha hubiera investigado de encontrado, todos ¿no? modos sin Lakers. Exacto. Exactamente. Sí, en realidad lo de los Lakers Sí, porque fue era como una la licitación parte... muy grande, fue mucho dinero. Ya ahorita ya sí Exactamente. lo de menos. Y la otra parte que es la representante legal de las empresas, de las dos empresas que finalmente, o que llegan a la final en el concurso, que es la misma, Mariel Rodríguez Prinsen, quien firma todas las actas. Pero además, las dos empresas en su registro no fijan domicilio. Yo no sé cómo licitas con una empresa que no tiene domicilio registrado. Dice en el caso de la operadora Mega que su domicilio es la zona metropolitana y en el caso de la otra empresa su domicilio es en la ciudad de Guadalajara. Pero luego, al final, cuando viene cuál es el domicilio de los delegados y representantes de la empresa, en las dos empresas viene el mismo domicilio, que es el de Patria 324. Y bueno, la otra parte final, que es el que esta persona, que no les es ajena entonces, porque trabajó 4 años para el hermano y para el papá del gobernador. Tenemos 4 minutos, compañeros, así que a distribuirnos. Rapidísimo, a mí me gustaría abordar el tema que ya destapó Sonia y que ha puesto en evidencia un montón de coincidencias, irregularidades, anomalías, desde una perspectiva más amplia de lo que significa este nuevo o este viejo modelo de licitaciones. A mí me parece que ya hizo cortocircuito, porque hace 3 años que se reformó la ley de compras gubernamentales, se trasladó la responsabilidad de buena parte de las compras del gobierno del Estado a los empresarios, que a su vez también protegen a las empresas locales, favoreciendo las compras de los productos de las empresas locales. Entonces está generando una situación muy propensa a conflictos de interés, donde los propios empresarios participan a nombre del gobierno en los comités de adquisiciones para asignar las adjudicaciones a los empresarios. Entonces yo creo que hay que replantear el tema y en lugar de meter a los que son juez y parte, en este caso a los empresarios que podrían tener conflicto de interés, hay que buscar testigos sociales totalmente ajenos a estos procesos, con una credibilidad intachable, que justamente arrojen luz para que evitemos este tipo de cuestiones que se prestan mucho a las sospechas o a la simulación. Pero vamos a seguir cuidando a los cuidadores, que cada vez vamos más allá. Como lo hemos hecho y todo. siempre le han encontrado la maña. O sea, me parece muy delicado que sigamos en esta... Lo mientras perverso no haya quizás sea que ya el gobernador o los funcionarios públicos se libran del compromiso directo y se pueden lavar las manos muy fácil. Entonces eso me parece que es perverso también. Claro, es decir, pues aquí participaron las cúpulas empresariales, esto está avalado por todos, cuando en realidad la licitación estuvo abierta menos de un mes. ¿Qué empresa puede tener listas todos sus requerimientos para meter papeles en menos de un mes, incluida una fianza, y competir? Por eso hubo 2. Eso, aun cuando fuera totalmente legal, es poco competitivo. Es decir, en Jalisco no hubo una competencia real, entre otras razones porque solo fue una licitación local. No concursaron empresas de otros estados de la República. Habría que apuntar también que cuando son licitaciones de dinero público del Estado, eso viene desde la época de Ramírez Acuña, yo recuerdo por lo menos, el afán de favorecer a las empresas locales puede también pervertir la intención de que haya calidad y que haya obras bien hechas. La carretera Mascota Puerto Vallarta, que en su momento costó como 450, 500 millones de pesos, se ha tenido que reconstruir prácticamente al doble, porque fueron tramitos de 2, 3 kilómetros para que calificaran nomás empresas locales y no entrara a competencia nacional o internacional. ¿Qué hiciste? Le garantizaste el negocio a los empresarios locales, pero a la sociedad jalisciense le obligaste a pagar 2 veces la carretera. Eso me parece que está terrible. Julio. Bueno, pues nada más para concluir, otra arista es que los conflictos de interés se van gestando desde antes de que arranquen los gobiernos por estas relaciones de amistad, y pues sí me parece absurdo que la legislación mexicana diga que solamente se puede investigar al mandatario desde el día que toma en este caso posesión, y no de las amistades que pudiera tener antes, siendo que es evidente porque que se está gestando antes, ¿no? No, o sea, pero son elementos. A mí me parece que son elementos que te falta van hacer dibujando la algo más situación. eficiente del informe que hacen las campañas de quiénes son los que otorgan o dineros o donaciones, cosas por el estilo. Me parece que eso es una vacilada también. Necesitaríamos reforzar para saber con qué compromiso llega cada gobernante. Vamos a la pausa, continuamos.
Llega con fuerza a México y Jalisco el movimiento Me Too, espacio para denunciar anónima o públicamente a quienes en el pasado acosaron, maltrataron y en su momento abusaron. Todo tipo de personajes, músicos, artistas, escritores, conductores de televisión, periodistas, etc., son blanco de lo que muchos consideran que va más allá de denuncias y querellas. Por el contrario, uno de los casos que ha conmocionado a la población fue la acusación del músico Armando Vega Gil, fundador del grupo Botellita de Jerez, quien terminó quitándose la vida ante el temor de ser juzgado públicamente como pedófilo. Hay quienes opinan que estos casos debieran ser juzgados por la autoridad y no por la sociedad, además de que exigen que las víctimas salgan del anonimato. Me Too, ¿una denuncia justa o un riesgo adicional? Lo lamentable es que seguimos polarizando esta sociedad. Se requiere reforzar, por supuesto, la denuncia, se requiere poner atención a este tema y sobre todo, bueno, cambiar los hábitos y las costumbres tan lamentables. Pero ha surgido, y les comentaba a los compañeros antes de iniciar este espacio, ahora otro movimiento, ya me parece de burla, de mofa, pero que creo que está creciendo también lamentablemente en nuestro país. Me Too hombres que amenazan con exhibir rostros de mujeres que les han enviado packs a través de las redes sociales, quieren exhibirlas, la verdad, insisto, algo terrible. Imágenes íntimas. Muy personales. Bueno, vamos a los comentarios a propósito del tema anterior. Gracias a ustedes por participar a través de nuestras redes sociales, las redes sociales de Canal 44, Canal 44 TV en Facebook y en Twitter. Esperamos entonces sus comentarios. Bueno, más adelante vamos a darles salida. Por lo pronto, entramos en este tema del Me Too, Julio. A ver, señalan quienes quieren satanizar el movimiento Me Too que no lo hagan desde el anonimato y que denuncien. Hay que leer filosofía, por ejemplo. Enrique Dussel, el maestro Enrique Dussel, dice que es absurdo que que se le diga a los oprimidos que jueguen con las reglas del opresor. Es absurdo. ¿Cómo les pides que vayan a presentar una denuncia con la impunidad que hay? Santo. Y sabiendo cómo está... De un revolucionario. No, es que es cierto. O sea, eso está imbuido por el sistema patriarcal. Por favor, las instituciones de las fiscalías. Esto es una cachetada al poder, por eso no le está gustando. Y no me refiero al poder político, sino también al poder que ejerce desde la posición de poder quienes están en la música, en la literatura, en el periodismo, y que desde esa posición de poder se aprovechan para cometer estos abusos, exactamente, porque saben que cuando haya una acusación así, se van a poner del lado de ellos y no le van a creer a la víctima. Entonces, a mí me parece absurdo que pidan que vayan y denuncien porque no conocen lo que sufre una mujer cuando vive una situación de este tipo. Entonces, creo que hay que ponerse lo que llama Enrique Dussel, en los zapatos del otro. Entonces, es absurdo pedirle al oprimido, o en este caso a la víctima, que juegue con las reglas del opresor. Por favor, que eso no lo pidan. Agustín Dijera. A ver, este mundo ha cambiado muchísimo. La Revolución Francesa fue en 1789. El voto a la mujer, si lo queremos citar como un momento en el cual se cristaliza una lucha que ya venía desde el siglo XIX, en los países del primer mundo empieza con el comienzo del siglo XX, en México a mediados. La verdad es que en términos jurídicos, en muchos países, no voy a hablar en todos porque hay realidades muy distintas, pero la tradición occidental, en términos jurídicos, ya estableció la igualdad hombre-mujer y nuestra Constitución lo dice, la Constitución de Estados Unidos, la de Suecia, la de Francia. O sea, son realidades. O sea, ¿cuál es la regla del opresor y del oprimido? Me parece un poco radical esto. A ver, si queremos tener sistemas políticos viables, culturas viables, necesitamos que el sistema, el Poder Judicial, el sistema de justicia sea abierto, sea generoso y reciba este tipo de denuncias y las canalice de forma adecuada. Me queda clarísimo que falta en los hechos hacer muchas cosas, pero yo llamaría la atención sobre este dato. El cambio del papel de la mujer en los últimos 50 años es tremendo y es tremendamente favorable. Eso tendría que decirlo, lo primero. Lo segundo, obviamente no puede haber justicia sumaria a través de redes sociales porque eso es la Edad Media, pero con redes sociales. Se necesita, no, está bien. Necesitas entonces hacer reformas judiciales, reformas jurídicas para que haya manera de que el denunciante no corra riesgos innecesarios y que el que comete un delito entre a la cárcel. Ese es el espíritu de la legalidad. O sea, no puede haber otro, no va a haber justicia mientras no haya legalidad. Agustín, a ver, me No parece seas que ingenuo, Agustín. No soy ingenuo, todo lo contrario. Lo que sucede es que los espacios en los que
espacios en que se da la violencia son los espacios cotidianos y las condiciones en las que se da no siempre son con las posibilidades de una denuncia. Por ejemplo, está el tema de la violencia intrafamiliar, que es además la más fuerte. Jalisco es el primer lugar en violencia en hogares. ¿Por qué no tenemos el número de denuncias que respaldaría, según la encuesta del INEGI? No, la de victimización, no, la de relaciones en los hogares. No recuerdo cómo se llama, la ENDIRE. No, pero ¿por qué no lo haces? Pues porque hay otros factores que juegan también un factor importante. No nada más es el tema de la impunidad, sino los comportamientos. Pero incluso el miedo, que juega el papel más importante en el tema de la no denuncia, el tema de las relaciones sociales, el tema de las relaciones familiares. Muchos de los casos de violencia la mujer no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque están los hijos de por medio. El hecho de que el sustento fuerte de una casa siga siendo el hombre deja a la mujer en condiciones desfavorables. Sí, lo sé, pero... Hay un montón de hogares que viven nomás de la mujer. Pero a ver, yo creo que... Pero no, un montón, pero la mayoría siguen siendo las de los hombres. Yo creo que sí, hay una realidad jurídica que en efecto iguala los derechos y las oportunidades, pero hay una realidad práctica y cotidiana que todavía no llega a esa realidad jurídica. Hacer que eso llegue. Claro que sí, pero mientras eso no ocurra, mientras haya impunidad, inhibición y marginación, pues la manera que encontraron las mujeres para denunciar esto fue las redes sociales, y yo creo que ahí se han ventilado casos absolutamente verificados y muy apoyados que han permitido exhibir e inhibir este tipo de comportamientos, pero también se han colado casos que obviamente desde el anonimato, con otro tipo de agendas, otro tipo de propósitos, pero son han desvirtuado. Son los menos, pero también los hay. Además, pero lo importante es que en la brecha de poder que hay, los cargos siguen siendo en su mayoría, ahí sí, abismalmente hacia los hombres. Esto que hace que en las relaciones laborales, en las relaciones de familia, en muchas cosas, el poder lo tiene el hombre. Por eso es que se da con mayor frecuencia la violencia. Yo estoy en contra de la manifestación de estas denuncias en la red social. Yo solamente digo que sobre todo el tema del anonimato tiene que cuidarse mucho y que tendría que canalizarse lo que en algún podría momento suceder es algo en encontrar un judicial. filtro en que la denuncia no sea anónima, más el ventilar el caso puede ser anónimo, como hacemos los reporteros muchas veces. O sea, por supuesto que hay muchas veces, pero a ver, ¿qué haces en el periodismo? Tú tienes el respaldo de tu fuente, algunas veces incluso yo les he pedido a quien no quiere salir que me permita grabarlo para después poder reproducir de manera exacta, con el compromiso, porque les das tu palabra de que los vas a proteger por razones de seguridad, por muchísimas cuestiones. Tal vez ese podría ser un mecanismo que se podría utilizar, un buen filtro. Pero no puede romper el anonimato de las víctimas. Tal vez esa es la más adecuada, ¿no? Como medida emergente, pero sí tendría que después haber una transición a que se haga la denuncia y que respondan las instituciones, si no, entonces no estamos avanzando. Nada más para aclararle a Agustín, no va a acabarse la impunidad y menos hacia las mujeres. No dije un desfiguro, que lo dijiste fuiste tú con tu onda de los oprimidos y los opresores. A ver, el desfiguro de Agustín. No, es cierto, estoy de acuerdo que las instituciones de procuración de justicia deben de funcionar, sería absurdo decir que no, pero tú dijiste que no, es que la cultura de la denuncia está arraigada y que por eso no van. Los motivos por los cuales una persona... pero déjame terminar, por eso. ¿Cuántos delitos se denuncian en este país? Sí. Déjame terminar, Agustín. Los motivos por los que una persona no denuncia el robo de un carro, de un celular, por favor, no son los mismos por los cuales una mujer no va y denuncia este tipo de casos. Los agentes del Ministerio Público revictimizan a la mujer. O sea, les hacen... Incluso las relaciones afectivas, Agustín. O sea, no son los mismos, no compares, Agustín. Quien comete el delito es alguien por quien la mujer siente afecto y no quiere afectar. Eso también cuenta en el momento de no denunciar. Los terceros, primos, hijos. Por supuesto. Si se queda en el ventaneo no va a haber justicia. Eso es lo lamentable del caso. Desde una perspectiva más amplia, creo que la erupción del movimiento MeToo ha permitido... Lo que ha permitido es visibilizar un problema que en efecto yo creo que va a generar un efecto de inhibición, aunque también hay, digamos, errores o venganzas, otro tipo, pero en su minoría, o sea, son algunos casos. En su mayoría creo que va a lograr visibilizar. Ese péndulo que se corrió al extremo opuesto tendrá que regresar, pero como siempre, de un tema que era tabú, que nadie lo trataba, pues hoy simplemente tronó y va a regresar poco a poco. Nosotros tenemos que ir a la pausa. Continuamos.
Se pone en marcha la ley antirruido y al ejecutarse el fin de semana se sancionaron 11 negocios en Guadalajara y 4 en Zapopan. Además de la clausura, la multa puede llegar a los 40,000 pesos. También se pueden aplicar 36 horas de arresto. Habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara esperan que con el mismo rigor se aplique al vecino ruidoso o fiestero que exceda los límites. En ciertos sectores sigue siendo considerado como inequitativo y además los operativos consideran que más bien tendrían que ser para devolver la seguridad a las calles de la ciudad. Campaña antirruido, derecho de particulares o imposición del ayuntamiento. Y entraremos, claro que sí, a este tema antirruido. Antes, sus comentarios a propósito del primer tema que abordábamos, el de el posible conflicto de interés. Quien se firma como fin a obstáculos dice: todas las licitaciones tienen negocio de por medio, nunca gana la mejor propuesta. Y cuando se da la coincidencia, más bien error, antes de pagar parcialidad o total, solicitan a los dueños de las empresas para hacerles ver que hay que pagar plaza. Muchas gracias. También a Salvatore Arana dice: hay que estar atentos y ver con quién sale a divertirse el gobernador antes de la licitación de los centros de verificación, que nos van a poner a fuerzas, dice de esta manera. Y sobre este tema que estamos por iniciar, el de la ley antirruido, también agradecemos este comentario que nos hacen llegar. Es Francisco Jiménez, dice: al parecer solo será otra actividad recaudatoria, por no decir un pretexto más para echar mordida. Mientras tanto, la inseguridad a todo lo que da. ¿Medida eminentemente recaudatoria, David? No, yo creo que en lo absoluto, desde luego que hay sanciones económicas que obviamente generan ingresos, pero yo creo que es un tema de segunda generación, es un tema importante que hace pocos años simplemente no estaba, digamos, no diga en el radar de las autoridades, sino ni siquiera en las demandas de los ciudadanos. Y es un tema que inició, hay que decirlo, a partir de una cruzada ciudadana contra el ruido, que iniciaron varios vecinos en la zona de la Americana, Chapultepec, que se empezaron a quejar porque los bares ponían la música muy alta a altas horas de la noche, y se empezaron a organizar simplemente para decirles: oigan, bájenle un poco. Después se involucraron a las autoridades, hubo una reflexión colectiva, se reglamentó y hoy están haciendo operativos, como los hacen para otros propósitos, para verificar que estén en regla. A mí me parece que es un gran avance, porque ciertamente el tema del ruido, quienes los han estudiado en ciudades y en megalópolis, es un tema fundamental para dar tranquilidad y paz a los habitantes. Hay gente que se queja muchísimo, que es muy afectada y que simplemente por el hecho de ser vecina de un bar o de un antro, pues sufre, digamos, los efectos del ruido y de la disrupción sonora que generan este tipo de bares. Entonces yo creo que es un tema que está entrando fuerte en la ciudad, no solo en Guadalajara, sino en Zapopan y en otros municipios, pero que también ahora abarca otros temas como los cohetes, que también son bien disruptivos en las mañanas o en los domingos, y en general las fiestas privadas, los conciertos, que también generan de pronto, aunque sean muy esporádicos, muchísima disrupción, muchísimo malestar. Y a mí me parece que es justamente la típica, digamos, facultad, función que deben ejercer los gobiernos locales. Yo celebro que haya este avance y me parece que lo están haciendo bien. Sonia. Me parece que estos temas de los ayuntamientos son básicos en la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad, y que la autoridad municipal creo que de pronto tendría que empezar a dedicarse más a abordar estos temas. El caso de estas zonas que ya mencionaba David y de Providencia, alguna parte también en la zona de Valle Real y de Puerta de Hierro, en donde pues se han convertido en un infierno para muchos de sus habitantes. Imagínate tener que vivir con esto todos los días, porque es además un problema permanente, las personas que no pueden dormir, que al día siguiente tienes que laborar. O sea, me puede parecer algo pues simple o superficial, pero no lo es. O sea, te afecta, no, claro, afecta la vida cotidiana de una persona que ya invirtió en un patrimonio y que tiene que lidiar todos los días con esto. En el caso de las clausuras o de las revisiones que se hicieron, por ejemplo, el único bar que se clausura, a mí me había llamado siempre mucho la atención, porque yo voy a unos tacos que están enfrente, que me gustan mucho, y me sorprendía mucho, porque voy me gusta porque además abren muy tarde y me gusta ir al cine tarde, entonces a veces saliendo del cine, me sorprendía muchísimo que en un edificio de departamentos hubiera ese nivel de ruido y que no sucediera nada.
Bueno, pues es el bar que se clausura, ¿no? Entonces, sí me parece que es un asunto muy delicado y que debe afectar. Yo no quiero saber cómo viven o qué pasa con las personas que viven en esos departamentos y que tienen que soportar el ruido que de verdad llama la atención. O sea, nada más estar ahí unos minutos termina por ser incómodo para alguien que va a cenar. Imagínate pasar todas las noches con eso, claro. Debe ser un verdadero infierno. Y para eso está la autoridad municipal. O sea, esos son los temas, por supuesto que además el de la seguridad, pero son los temas que se deben atender porque claro. Eso es lo que después va generando impunidad en otras cosas. Cierro nada más, está el caso del Chango Vudú, este bar de un exdiputado de Movimiento Ciudadano, que también tiene que ver con temas de corrupción, en donde tú tienes una licencia para una cosa y terminas usándola en otra cosa y arruinándole la vida a un montón de gente que vive en torno a este bar. Entonces, si la autoridad municipal no ha resuelto ese tipo de problemas, entonces, ¿para qué quieres una autoridad municipal? Claro. Bueno, es que en esencia la autoridad municipal fue la que creó el problema. Se estuvieron violando sistemáticamente los usos de suelo aprobados en los planes parciales durante mucho tiempo y ahora esto viene a tratar de paliar un poquito el efecto que han generado ellos al permitir que se pongan bares, que se pongan discotecas en zonas que fueron habitacionales siempre. Este es uno de los grandes temas de la ciudad, cómo los planes parciales de estas últimas generaciones, sobre todo los últimos y los anteriores, tratan de legalizar lo que ya se determinó de forma arbitraria o a través de esta famosa herramienta de del uso del tribunal administrativo para poder establecer negocios que no eran compatibles con las zonas, porque tú dices, bueno, avenidas, pero en calles pequeñas con muchas casas tienes en medio un bar que es totalmente disruptivo. Y sí, te puedo decir, me ha tocado cubrir mucho lo que pasa en la Americana. La gente está realmente harta y mucha gente se está yendo. ¿Por qué? Porque no hay calidad de vida cuando hay mucho ruido. Esto va a ser una forma de remediar algo que la misma autoridad, institucionalmente hablando, generó en su momento, y ojalá y también aprendamos un poquito la cultura del ruido, los particulares, porque estoy hablando de giros, pero ¿qué pasa cuando haces una fiesta y piensas que a tus vecinos les encanta la banda del Recodo y pones la banda del Recodo en el edificio y todos se la tienen que chutar? Nada más cuando hay fiesta, hay que quien la la tiene diferencia todo entre el tiempo. un buen vecino y uno malo es el gusto musical, ¿no? O el que avisa pero o también invita. el ruido, el El que volumen. avisa o invita. Hasta en eso está bueno, el también. pasado, ya no ponen a la banda del Recodo. Pero bueno, ¿Cuál? Tú que eres hombre moderno. Al principio obviamente muchos respingan, pero yo creo va a pasar como con las áreas de no fumadores, ¿no? Que al principio decían, es ridículo, ¿cómo hacen esas áreas? Tenemos Hay que invertirle, reeducarnos, ¿no? ¿verdad? Sí, es reeducar. Yo claro que celebro y estoy de acuerdo en que los ayuntamientos son la autoridad eminentemente para encargarse de esto, y ojalá no quede en letra muerta, porque al principio que se aplica toda reglamentación, pues arrancan con bombo y platillo y hacen operativos, invitan a los medios y ya después o ya no hacen o empiezan los espacios de corrupción, porque también es una realidad que en México, en Jalisco, le encuentran la forma de sacar la lanita los inspectores o las autoridades, y pues también que apliquen a rajatabla, porque está bien que vayan con los bares, pero por ejemplo los repiques de las iglesias, los cohetes, que también sí, claro, hay veces que también te levantan temprano, son menos, pero estoy de acuerdo en que los bares y sobre todo que ahorita que hay muchos reportes de que los vecinos también hacen eso en sus casas, como lo señaló Agustín. Ahí también hay que ver cómo va a operar y si los reportes van a ser atendidos, etcétera, ¿no? Todavía hay mucho que desarrollar ahí, no solo los bares, también los para terminar, depas ruidosos. El precursor de la Cruzada Ciudadana contra el Ruido en Guadalajara, Alberto García Rubalcaba, que es editorialista y es un ciudadano muy digamos, inquieto en este tipo de iniciativas, estaba sorprendidísimo con la cantidad de gente que se sumó al movimiento de manera espontánea y de muchos lados y por muchas razones, porque es un problemón enorme. Lo interesante es que no lo habíamos visto antes, hace 5 años no existía, estaba ahí, latente, era muy molesto, pero no sabía es como estructurado. El Me Too, en realidad te das cuenta que es un problema tan grave cuando empiezas a levantar la mano a decir, a mí también me está pasando. Es la falta de cultura de respeto a terceros. No, y los abusos, a ver, los dueños de muchos de estos negocios, con base en relaciones o en corrupción, obtienen los permisos y luego ese permiso que obtuvieron con corrupción les hace pensar que pueden hacer lo que sea. Nosotros tenemos que ir a la pausa, regresamos.
El doctor Ricardo Villanueva Lomelí asume como rector general de la Universidad de Guadalajara. Lo hace en medio de un panorama de austeridad, con reuso de recursos materiales y además sin brindis ni comida. Prefiero comprar el transformador para que estudiantes del Tuito puedan enfrentar con aire acondicionado en sus aulas los hasta 40 grados que se alcanzan en estas fechas, afirmó. Pero también de inclusión, reconociendo a quienes desde la Escuela Preparatoria número 7 han sacado 4 generaciones de estudiantes que padecen sordera. Además, advierte que habrá cero tolerancia contra el acoso dentro de la Universidad de Guadalajara y se proyectará una total cultura de la paz. ¿Qué se espera en la UDG y en Jalisco con la administración del rector general Ricardo Villanueva? Bueno, pues ya mucho se ha hablado al respecto. De hecho, hay quienes han dicho, pues sí se trata de un cambio generacional. Es el primer expresidente, exdirigente de la FEU que llega a la rectoría después de una asociación de exdirigentes de la FEC. Su primer logro es que Julio ya sabe que existe el Tuito. Ya está el primer logro, por No ejemplo. sabe en qué municipio, ¿No sabías? No, en Vallarta, ¿no? En ¿Cómo que pues en Cabo Corrientes? Son vecinos, son vecinos. Bueno, entonces todavía no sabía. No fue un gran logro. Pero sí supiste ya que en el Tuito había un problema en la preparatoria. Sí, un Por falta de transformador. un transformador de 40,000 pesos. Exactamente, y no podían prender máquinas, computadoras, todo ese asunto, ¿no? Pero bueno, entremos en materia, Julio. No, mira, yo, claro que está el relevo generacional, ya lo habíamos platicado aquí, es... De hecho, debería trasladar la universidad al Tuito, ibas a proponer otra. El primer presidente de la FEU que llega a la rectoría general, sin duda esto marca una época, ¿no? Y en este caso, pues sí hay ilusión porque hay una forma diferente de ver las cosas, de abordar, al menos en el discurso, la austeridad, la inclusión, la cercanía con la gente. Tuve la oportunidad de entrevistarlo y él me comentaba eso, ¿no? Que menos protocolos, más cercanía con la gente. Sin duda eso hace falta. Ya vimos también cómo en estos tiempos de que hay que pelear por la autonomía de las universidades públicas, hacen un guiño ahí tanto a la Cuarta Transformación como a la Refundación. Fue conciliador por ahora, pues, y arranca, digamos, en paz, ¿no? Habrá que ver ya cómo va avanzando el tema. A mí me parece que en el arranque del rectorado de Villanueva manda varias señales interesantes. Una es esa de la austeridad. Me parece que a través de estos símbolos le da una vuelta a algo que venía siendo una crítica a la universidad, de los eventos pomposos, caros. Creo que es una buena señal. 2, invitar a todos, porque estuvieron prácticamente todos convocados. No necesariamente vinieron, pero creo que también fue un gesto de inclusión que estuvieran los de Morena y el delegado. Y tercero, esta idea, digamos, de la cercanía con los estudiantes, con los académicos, con los universitarios en general, precisamente por la crítica que se había hecho de que la nomenclatura estaba alejada de los universitarios y de las bases. Creo que como símbolos arranca bien. A mí en lo personal me gustó el equipo de Villanueva, porque me parece que entre los equilibrios que siempre se tienen que buscar entre los distintos grupos, corrientes y liderazgos al interior de la universidad y del grupo de la universidad, creo que hay gente interesante. Está Héctor Raúl Solís como vicerrector, que es importante. Está Guillermo Gómez Mata como secretario general, que no son de su grupo, ninguno. En cierto modo hasta incluso me gustó el coordinador académico, que es sorpresa. Carlos Iván Moreno, me parece un tipo serio. Pusieron una chica que conocí trabajando en CEPAF, Cintia, no recuerdo su nombre, la coordinadora de Asuntos Internacionales. En fin, creo que es un grupo, un equipo que no es de un mismo grupo, no es de una misma corriente, que es mezclado, pero también representa a la siguiente generación. Entonces yo creo que el arranque de Villanueva es bueno. Yo diría que incluso esta es una generación que tendrá que preparar la historia de la Universidad de Guadalajara ya con el alejamiento en algún momento de Raúl Padilla López como el líder moral y político de esta casa de estudios de más de 30 años. Creo que aquí es un poquito... Pero ya dijo Ricardo que eso no va a ocurrir. No, pero tiene que ocurrir de todos modos, aunque él no lo diga. Me refiero que es una situación para la cual la universidad se debe preparar, porque ya son más de 30 años en esto, pero además porque los embates contra la universidad en este momento van fuertemente contra Raúl Padilla por parte del gobierno federal. Y me parece además que esta alianza convenenciera con el gobierno del Estado en algún momento puede romperse. Está unida artificialmente por la hostilidad del gobierno federal.
Si esta hostilidad se acaba, yo no sé si se acabe, pero me queda claro que el planteamiento de Enrique Alfaro es distinto al de Raúl Padilla y van a tener que diverger en algún momento, a menos que ese enfrentamiento con el gobierno federal los obligue a mantenerse unidos. Ahora, me queda muy claro que debe estar pensando también Raúl Padilla López que ya es momento de hacer ese cambio generacional y pensar, como alguna vez le dijo Porfirio Díaz en la famosa entrevista a Krillman, que los universitarios ya son maduros para gobernarse solos. O sea, esto es importantísimo si se quiere preservar la buena obra, que es mucha, de estos 30 años, ya apelando a otro tipo de recursos políticos. Los universitarios podrían convertirse en una universidad mucho más sólida, con una democracia interna muy fuerte, aprovechando que esta transición pueda ser un poco de terciopelo, ayudada por el hecho paradójico de que Enrique Alfaro no va a caer en la tentación de tratar de intervenir. Porque yo creo... ¿Tú crees? Yo creo que Enrique Alfaro en muchos momentos ha pensado que Raúl Padilla tiene que ser desplazado de la universidad. A mí me preocuparía mucho como ciudadano jalisciense que el grupo Universidad, que fue contrapeso de gobiernos de los estados durante mucho tiempo, se convirtiera en un alfil más del gobernador en turno, porque entonces en muchos asuntos de moral pública, en muchos asuntos de la agenda progresista, no vamos a tener quien defienda esa agenda con este tipo de gobernantes que llegan. Digo, analicemos los gabinetes del PAN, del PRI, de MC para darnos cuenta de esto. Sonia, oportunidades y amenazas. A ver, yo coincido con todos en el sentido de que se da una especie de conciliación en el arranque que puede ser importante a la hora de que vengan las decisiones que siguen, que son en particular las de los rectores, ¿no? ¿Quién se va a hacer cargo de las áreas académicamente más importantes en la Universidad de Guadalajara? Y en la parte que menciona Agustín, me parece que además de que va a tener que ser una transición natural, es una transición que tiene que ser necesaria. La universidad necesita ir formando y fortaleciendo sus liderazgos que le permitan mantener la autonomía académica, que le permitan seguir creciendo y que le permitan seguir teniendo el control sobre la educación media superior y la educación superior por lo que esto implica en la formación de una sociedad. La otra parte también que tiene que ver es hacia dónde va a ser este crecimiento, que ya vuelve a tocar el tema de mirar nuevamente a la zona metropolitana de Guadalajara, pero de una manera distinta a la que se hizo cuando se regionalizó la Universidad de Guadalajara. Es decir, cuando se determina que tienen que crearse los centros regionales, es porque se sabía que los estudiantes no pueden estar de manera permanente teniendo como única opción mudarse a vivir a la zona metropolitana para seguir una carrera. Ahora, este problema que se tenía en las regiones se está teniendo en algunas partes de la zona metropolitana de Guadalajara, en donde ya es tan difícil trasladarse. Citaba algunos casos el rector, pero eso por supuesto lo vemos todos, ¿no? Ahora que abrió el primer centro multitemático, primero con la doctora Ruth y después con Villanueva en Tonalá, claro. La demanda que hubo de carreras sorprendió en virtud de que quienes vivían en Zapopan y que no tenían otra posibilidad, estaban dispuestos a trasladarse 2 horas para acudir a Tonalá y tener la posibilidad de entrar a la universidad. Esto de que habla de que las necesidades en la zona metropolitana cambiaron en materia de educación superior. Y vaya que es el esquema a seguir, ¿eh? No sé si han ido al Cotonalá, además de que es precioso en su infraestructura, también, o sea, hay artes, hay deporte, claro. O sea, la mayoría de los espacios no son aulas y convivencia entre nanotecnólogos y abogados. Hay muchas personas que empezaron a estudiar tarde y que están teniendo una opción en Tonalá. Conozco muchísimas personas que no hicieron una carrera y que ahora en el Cotonalá han tenido esa opción. Es el esquema de también futuro. La universidad tiene que empezar a asumir su responsabilidad al crecer su infraestructura y el modo en que lo hace. Porque Cotonalá, nos guste o no, va a inducir una urbanización masiva hacia una zona que estaba todavía despoblada y eso va a generar más expansión urbana. Creo que eso son parte de las cosas que también la universidad debe hacer, tratar de asumir al momento de tomar decisiones. Ya para irnos a la pausa, tenemos participación de ustedes en las redes sociales. Muchas gracias por sus comentarios, gracias por sus opiniones. ¿Qué se espera en la Universidad de Guadalajara y en Jalisco con la administración del rector general Ricardo Villanueva? Es la pregunta. Vamos a su opinión, vamos a sus comentarios. Se espera, dice, cómo el influyentismo, el compadrazgo y los grupos de poder internos obstinados, discúlpeme la letra,
obstinados en mantener a los dinosaurios académicos en sus puestos laborales, nos dice quien se firma como Diego Janón. Muchas gracias por participar. Con esto nos vamos a la pausa, continuamos. La destrucción del patrimonio natural y partiendo del caso de Talpa, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ahí, Agustín, por favor, platícanos. Mira, en Talpa es uno de los municipios más diversos biológicamente del estado de Jalisco. Debe tener ese municipio más especies que muchas regiones del norte, más que un estado como Texas, que es gigantesco, más que Canadá, en términos de diversidad biológica, con toda seguridad. ¿Por qué? Porque la riqueza biológica está abajo de la línea del trópico. Esto es un dato muy importante que nos debe llevar a apreciar el valor que tiene México justamente como un país intertropical. Pero lo que está pasando ahí es que, bueno, a partir de que ahí se descubre hace 20 años un bosque con maple o arce, que es muy famoso, creo que todos hemos oído hablar del bosque de maple en Talpa, resulta que 20 años después está a punto de desaparecer, porque no se han tomado las decisiones de política pública adecuadas para preservarlo. Porque a Francisco Ramírez Acuña, por ejemplo, se le ocurrió abrir una carretera sin permisos ambientales a 2 kilómetros del bosque y abrió el espacio a la explotación desmedida de la madera, la extracción de especies, y además la Profepa le pide, tienes que proteger el bosque. Junta un dinerito, compra 100 hectáreas y dice ya protegí el bosque, pero resulta que toda la cuenca que tributa y que hace posible que ese bosque sea un milagro de 5 millones de años de evolución, se está perdiendo porque la están saqueando la madera. Ahora, el problema aquí es agregado porque de 2 años para acá llega el crimen organizado y dice me interesa el negocio de la madera y tienen 2 años saqueando todos los bosques, entonces no saben qué hacer. De hecho yo estuve hace 20 días ahí. Nadie te quiere dar una entrevista, todo el mundo está amenazado, todo el mundo está preocupado y lo cierto es que llegan con sicarios y dicen me interesa tu bosque, ¿me lo vendes o me lo llevo? Y así es como se está planteando el modelo de negocios que está saqueando una de las zonas más ricas de la entidad y que desgraciadamente no es un espacio aislado ni único en el sentido de este modelo de negocios. La costa de Jalisco lo ha vivido desde hace muchos años y buena parte de las regiones más ricas del país lo están viviendo. Digamos que Talpa sería como un ejemplo de los muchos que están ocurriendo en este país megadiverso de saqueo de recursos naturales. Sí, David. Creo que históricamente ha habido una tala hormiga de los pobladores, de algunos, digamos, aprovechados de los bosques, pero en efecto, el problema hoy de muchos de los bosques y áreas verdes del país es que hay una tala clandestina masiva del crimen organizado que se ha diversificado y monta unos aserraderos industriales enormes en medio de la sierra, tala una área, saca los maderos, los procesan y terminan en muebles, en tiendas en las ciudades. Es decir, hay muy poco control. Yo lo que creo que habría que discutir como país o como Estado, mejor dicho, es cómo hacerle para decretar nuevas áreas protegidas o cómo reforzar las áreas que ya existen en función de nuevos incentivos, nuevos fondos, nuevas vigilancias, nuevas políticas que permitan preservar áreas que en efecto son muy valiosas y que es prácticamente imposible que el gobierno solo pueda protegerlas. Tiene que haber otros actores que entren, empezando por los pobladores y los pobladores de ciudades o de pueblos aledaños para lograr cuidarlos, porque en efecto no hay manera de vigilar un bosque que tiene penetración nocturna. No creo que esa es la gran tragedia de los talpenses. Ellos desde 2000 firmaron la petición, la mitad de la población adulta de Talpa firmó la petición para que se hiciera área natural protegida el bosque de maple. Pero frente a estos poderes no tienes manera de enfrentarlos. Tiene que entrar el gobierno, tiene que entrar el ejército, tiene que entrar la milicia para poder poner freno. Eso sería uno. Pero además está disfrazado. ¿Por qué? Porque tú sacas un permiso para aprovechar un bosque, pero resulta que con las guías, como Profepa no está, porque también tienen miedo los inspectores de Profepa, tienes derecho a un cargamento y sacas 2, 3, 4 cargamentos. Entonces, en realidad, estamos en un espacio de simulación tremendo. Ahora, lo peor del asunto es que ni siquiera termina en mueble, ni siquiera termina en construcción. No tenemos valor agregado en Jalisco. En Jalisco nomás cortamos tablas y las mandamos. ¿La madera como tal? ¿A dónde? No, a las ciudades. A las ciudades llega, a Guadalajara, a Ciudad de México, pero no está transformada. Es muy bajo el valor. ¿Qué sucede después con la madera?
la van a utilizar casi siempre para hacer cajas para contenedores. O sea, el valor más ínfimo que puede haber. No estamos produciendo un mueble en Jalisco. Eso lo hace Michoacán, lo hace Oaxaca, pero Jalisco no lo hace. Ya, habíamos de agregar, bueno, estamos hablando de la tala, Sonia, pero también otro grave problema, el de la minería. Bueno, a ver, en términos generales creo que Agustín toca un punto muy importante que es cómo lo cuidas, porque no hay el personal suficiente, lo vemos no nada más en el caso de Talpa, sino prácticamente en cualquier bosque, en cualquier área protegida, aún con los decretos o aún con los compromisos de las poblaciones no se puede hacer nada. La otra parte es la inseguridad que hay en estas zonas y que pues no habría quien pudiera enfrentar la fuerza o el poder que tienen quienes están teniendo este tipo de explotaciones. Con la minería pasa lo mismo. Con la minería, además de las grandes empresas, que eso México lo viene acarreando hace tiempo, especialmente con las canadienses, con las chinas, en permisos que se dieron con todos los excesos y abusos para quienes viven en las zonas y además sin el menor control de lo que esto implica en el impacto ambiental, pero también cada vez más incorporado el crimen organizado a la minería, que ese es otro problema que también Jalisco está enfrentando. Es que digamos que es una forma de leer distinto el problema del Estado fallido en las zonas rurales del país. O sea, obviamente tenía que afectar tarde o temprano lo ambiental, pero pues está toda la serie de negocios que hacen los delincuentes por la libre, porque el Estado renunció a... por las buenas o por las malas, pero lo hizo, esa es la realidad. O sea, la gente no se desplaza con seguridad, con tranquilidad, la gente prefiere negociar, porque si te dicen, me lo das por las buenas o por las malas, pues por lo menos recupero un poquito de dinero. Y eso están haciendo las personas, porque la gente se adapta, y si no hay Estado, la gente se va a terminar de adaptar, eso va a seguir sucediendo. Claro. Julio. Pues nada más cerrar la necesidad de un Estado fuerte que cumpla con estas obligaciones, y ahí pues finalmente se ve cómo lo jurídico, la realidad rebasa lo jurídico, Agustín. Siempre ha sido, y el Estado de Derecho implica que lo jurídico alcance a la realidad, sí, por supuesto. Nos permiten, antes de concluir con este tema, vamos a opiniones de nuestro público a través de las redes sociales. Gracias a ustedes que han estado al pendiente y que se han desvelado con nosotros en este nuevo horario de En Controversia. ¿Qué debe hacer el Estado mexicano ante el secuestro del patrimonio natural por parte de las mafias? Fue la pregunta que se ha planteado a través de las redes sociales. Nos dice Pepe Torres, atacarlos con todo el peso de la ley y recuperar inmediatamente lo que es de todos. Bueno, pues sí, tiene razón. El problema está en que ya se ha dicho, pues nos encontramos en un estado fallido o cuasi fallido en estos momentos. Tenemos un minuto para concluir, compañeros. ¿Alguien que guste agregar acerca de este tema? Bueno, simplemente un apunte que es importante de lo que decía David de las áreas protegidas. Otro de los problemas grandes es que las áreas protegidas ya no se pueden aprobar como antes. La gente los habitantes de las zonas oponen mucha resistencia porque piensan que es una forma de impedir que ellos hagan un aprovechamiento económico. Necesitamos evolucionar a modos más flexibles y además tenemos que hacer una propaganda muy intensa a favor de la protección, que la gente entienda que proteger el patrimonio no atenta contra sus derechos económicos, sino que al contrario, estás asegurando las bases del desarrollo. Y entonces, en ese sentido, creo que hay un trabajo muy grande que hacer para comunicar este esquema. ¿Cuál sería el aprovechamiento, como para que se entienda mejor, de estas áreas naturales protegidas? O sea, el aprovechamiento forestal es permitido, pero con ciencia, con manejo, claro, controlado, o sea, lo puedes hacer, y las mejores zonas conservadas del país tienen aprovechamiento, pero está legalmente preservado. Compañeros, muchas gracias, muy amables. Buenas noches, pásela bien.